e Ingeniería de Sitios, junto a Laura Rodríguez Las Brilla, Daniel Alarcón Civiria, Steven Rojas y Jason López, quienes muy amablemente aceptaron la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que están programados a las 9 de la mañana del día de mañana el webinar llamado Fundamentos de la representación en dibujo a mano alzada por el experto Marcelo Díaz. Al final vendrá la franja de preguntas, para lo cual a los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparezcan en pantalla. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la experta Kelly Joana Delgado Jaimes y con sus demás colegas. Muy buenas gracias, Lanchero, gracias por la introducción. Bueno, formalmente, muy buenas tardes a todos. Gracias, de verdad, muchachos, gracias por el apoyo, por la asistencia. También quiero dar las gracias a estas personas que nos están acompañando, las que ya presentó nuestro compañero Lanchero, que es Laura Rodríguez. Laurita es ingeniera de sistemas, ella tiene una maestría en gerencia y tecnología de la información. Laurita tiene mucha experiencia con los grupos de desarrollo, ya que ella lidera varios equipos de desarrollo en una empresa española llamada Inditex. Aparte de Inditex estar en España, está en otros países. Ahorita Laurita está radicada ya en España y pues le ha ido muy bien. Tenemos también a Daniel Alarcón Civira. Daniel es un diseñador gráfico, es fotógrafo profesional, es emprendedor y es fundador de umbrailcreativo.com. Entonces él nos va a estar dando tips también de cómo deben ser esas interfaces, ¿no? Tenemos a Jason López, que es diseñador gráfico y artista gráfico también. Perdón, no me había dado cuenta que no tenía la cámara colocada. Bueno, como les contaba, Jason es diseñador y artista gráfico, es emprendedor también. Entonces, cada uno de ellos nos va a estar dando desde su punto de vista. Y bueno, al profesor Steven Rojas, que creo que la mayoría de los que están presentes también lo conocen, así como me conocen a mí. Entonces, formalmente, buenas tardes, bienvenidos todos al webinar denominado Introducción al UX y UI. Entonces voy a compartirles aquí la presentación, una pequeña presentación que les preparamos, que es para ustedes, los estudiantes y todos los interesados, comunidad uniempresarial e invitados. Bueno, ¿qué contenido vamos a tener? Vamos a tener introducción al UX y UI, qué es UX y UI, importancia desde el punto de vista designer y perfil profesional, desde el punto de vista de un diseñador, y algunos consejos prácticos para el diseño de interfaces para aplicaciones, que más que todo es el cometido que quiero que mis estudiantes y los estudiantes de software sepan y aprendan cómo abordar esa parte, que también es muy importante, porque a veces nos enfocamos mucho en todo lo que es el backend y dejamos a veces de un lado lo que es el frontend, y resulta que tiene la misma importancia que un backend. Entonces, señores, pues voy a hablarles un poquito. Esto me lleva a unos años atrás, cuando pues yo empecé a estudiar, y quiero acotar esto para llegar a lo que es esto y la importancia de lo que es la experiencia de usuario. Entonces, más o menos hace unos 20 o 21 años, no quiero que saquen muchas cuentas, pero más o menos, sí, entre los 20 o 21 años atrás, fue mi primera interacción con la programación. El primer lenguaje de programación que yo experimenté o tuve la oportunidad de aprender fue Clipper. Entonces ya por ahí saquen cuentas, ¿no? Bastante. Clipper, luego Visual Basic. Yo hice en todo lo que es mi carrera profesional, yo empecé con un técnico medio, es como el bachillerato más un año más en servicios administrativos, mención informática, y aquí tuve mi primera
mi primer acercamiento a la programación. Yo recuerdo mi primer sistema, para mí fue el sistema fue el mejor, para mí estaba perfecto. Incluso yo decía que la interfaz que yo había hecho era la mejor de todas, que es la que están viendo en pantalla. Traté de recrearla, ya el sistema no lo tengo, fue un sistema que yo diseñé para un ministerio, para llevar un control de inventario de equipos de telecomunicación e informática. Era más o menos así. Para mí la interfaz era perfecta, era perfecta. Yo decía, bueno, de pronto el profesor me va a corregir lo que es la parte del backend, ¿sí? Pero mi interfaz es perfecta. Cuando yo le hice la presentación a mi profesor, ese día habían dos profesores más, dos profesoras, un profesor y una profesora más, si más no recuerdo. Y pues cuando vieron mi sistema, al final me dice el profe, bueno, Kelly, tu aplicación está funcionando bien, cumple el propósito, los objetivos, chévere, pero, y ahí ese pero yo dije, no, bueno, me va a decir, mejora estas rutinas, mejora esto de código, no sé, me dice, pero tu interfaz no sirve. Y yo me quedé, o sea, abrí los ojos, así como está la figurita ahí, abrí los ojos. Y yo dije, no, pero no puede ser. Si yo me esforcé, fue en lo que más me esforcé. No. Entonces él me dice, no te sientas mal ni nada, pero para eso estás acá, para aprender. Y bueno, y era básicamente esta interfaz. Si se dan cuenta, señores, tiene un fondo con unas líneas paralelas, tal cual así era mi fondo. Tengo aquí una flecha que pues indudablemente alguien que se siente ahí no sabemos para qué es esa flecha, si es para avanzar o si es para, no sabemos para qué es. Tenía unos botones así en medio y tenía otros botones acá en la parte de abajo. Si se dan cuenta, estos botones son muy diferentes en forma a los que están acá abajo, y este signo de interrogación que ven acá era otro botón. Era otro botón y era mi supuesta ayuda, cosa que pues no dice mucho, sino alguien que se siente no va a saber que eso es un botón de ayuda, sino es un signo de interrogación, y nadie va a saber que esta flecha pues es para salirse del programa. Entonces él me dice una profesora, bueno, Kelly, primero es una aplicación de escritorio, donde probablemente los usuarios estén muchas horas conectados o sentados viendo la pantalla del computador. Entonces, con esa pantalla, con ese azul y con esas líneas verticales, vas a cansar la vista del usuario. Aparte que ellos vienen de trabajar con Windows y tener otro tipo de interfaz, y al conectarse con tu interfaz, pues va a haber como una distorsión allí. Entonces, bueno, es muy atípico hacia la interfaz que normalmente vemos en Windows. Puede haber resistencia de los usuarios por usar el sistema, porque no se sienten agradados. Y la profesora me dice, yo sé que te esforzaste por presentar algo mejor, pero la realidad, Kelly, y la conclusión es que diseñaste para ti, para lo que a ti te parecía bonito o lo que tú esperabas de tu programa o de tu aplicación, pero tú no diseñaste para el usuario o lo que en ese momento el usuario espera. Entonces, señores, allí fue donde me di cuenta, y es el punto clave y es el talón de Aquiles, que es lo que el usuario espera, lo que el usuario espera. Y eso, señores, es lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, o con lo que hemos venido llamando UX o User Experience. Entonces, señores, ¿cuál es el primer problema que tenemos a la hora de diseñar o a la hora de crear esa interfaz para la aplicación? Es que nunca pensamos y nunca revisamos qué es lo que mi usuario espera. Nosotros nos preocupamos por hacer un levantamiento de información, recopilar toda esa información, hacer el primer paso de la ingeniería de software según la metodología que estemos utilizando, pero nunca nos preocupamos por saber qué es lo que visualmente el usuario espera. Y señores, siempre los usuarios esperan de una aplicación es
que sea fácil, que yo me siente agradada, que yo me pueda sentar y sin necesidad de una ayuda o que alguien me diga, yo pueda utilizar y pueda interactuar con esa aplicación. Entonces, aquí es donde nos planteamos qué es realmente la experiencia de usuario, qué es UX. Ya vamos aquí a pasar la diapositiva. Ya que no. Aquí está. ¿Qué es UX? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué es experiencia de usuario? ¿Y por qué fue la motivación de este webinar para mí? Tal vez no seré la más experta en experiencia de usuario, ni la mejor, visto mucho de eso, pero fue porque en alguna ocasión pregunté a algunos de mis estudiantes y se los coloqué en el pizarrón qué es UX y qué es UI. Realmente no supieron contestarme qué era UX. Profe, experiencia de usuario. Ajá, pero ¿qué entienden ustedes por experiencia de usuario? Y la cara fue de interrogación. Entonces, señores, este término orientado al área de sistemas y software podemos decir que es la sensación que experimenta el usuario al entrar en interacción con un sistema o con un software, esperando la satisfacción y cubrir la necesidad del usuario. Fíjense que eso abarca muchas cosas, señores, esperando la satisfacción y cubrir la necesidad del usuario. Muchas veces no nos preguntamos eso, sino nos concentramos tanto en que mi sistema haga las funciones, los requerimientos funcionales y no funcionales, que a veces esta parte de experiencia de usuario no le damos la importancia que realmente tiene. Por allí hay un grupo, una firma estadounidense llamada Nielsen Norman Group, una firma especializada en consultoría de experiencia de usuario y de interfaz de usuario. Y hablan que la experiencia de usuario engloba todos los aspectos de la interacción de los usuarios finales como la compañía, sus servicios y sus productos. O sea que es todo un reto, señores, es toda una ciencia, es grande de lo que estamos hablando. No es simplemente la experiencia de usuario, me senté, me gustó y chao. No, engloba muchas cosas más allá. Entonces, yo también, como persona que soy usuaria normalmente y a diario, y más ahorita que estamos pasando esta cuarentena, que la mayoría de cosas las estamos haciendo por internet, los pagos, estamos estudiando, estamos trabajando, todo lo estamos haciendo por internet. Entonces estamos interactuando diariamente y hasta 8, 10 horas con un computador y con muchas aplicaciones. Entonces yo quería traerles unos ejemplos de mi experiencia también como usuario y cómo la he visto, quería traerles acotación, esta pantalla que están viendo es de, perdón, no borré allí para no hacerle propaganda al banco, pero es un banco de acá de Colombia. Yo venía acostumbrada, o en los otros bancos en los que he tenido cuentas, para hacer transferencias, pues lo hacía muy fácil, me sentaba, daba clic en un botón transferir, y pues si ahí no estaba mi cuenta o la cuenta a la que quería transferir, la agregaba y listo. Resulta que cuando yo ingresé, bueno, sí me gustó la interfaz, me sentía cómoda. La primera vez que fui a hacer una transferencia desde este banco, le di clic en transferir y me apareció este menú. Yo decía, pero ¿cómo agrego la cuenta? Le di luego a transferir, pero obviamente no tenía inscrita la cuenta, no podía hacer la transferencia. Y yo decía, Dios, ¿por dónde ingreso para poder colocar la cuenta? Yo venía de otros bancos en donde yo le daba a transferir, si no estaba la cuenta, pues había otro botón donde me decía agregar cuentas, o me iba por servicio y le daba agregar cuentas. Señores, y traigo esta acotación porque pues yo soy del área de sistemas, de software, y pues se supone que a mí no debería complicarse o no se me debería complicar hacer una simple transferencia. Bueno, resulta que ese día, no sé, no pude, no di por dónde era,
Llamé y me dice el chico, el operador, ah, señora, debe ingresar por el botón cuentas, este que está acá, cuentas, y luego inscribir la cuenta, y tal cual, eureka, y por fin. Pasó un tiempo, no volví a utilizarlo, solamente en ese momento necesité agregar esa cuenta, y pasó tiempo. Viene un familiar y me dice, ay, Kelly, tú sabes, tenía el mismo banco de vivienda, tú sabes por dónde puedo agregar una cuenta para hacer una transferencia. Y yo sabía que ya lo había hecho. Habían pasado algunos meses y yo decía, sí. Cuando volví me senté, realmente a mí se me había olvidado. Porque lo que yo tenía en mente con las experiencias de los otros bancos era que simplemente le daba a transferir y si no tenía la cuenta, pues la agregaba. Y duré otro rato para volverme a acordar que era por este botón cuentas. Ustedes dirán, uy, pero la profe es tonta, sinceramente. Kelly es tonta. No, señores, pero eso es lo que tiene que ver con experiencia de usuario, que el usuario se pueda sentar y luego recordar en dónde están las cosas, que su periodo o su margen de aprendizaje sea bastante corto, que el usuario se siente, pude hacerlo, me encanta. Y parece mentira, pero a veces preferimos ciertos productos o ciertas entidades porque es muy fácil interactuar con ellos. A mí me encantaba el banco que tenía antes porque era súper chévere para agregar servicios, para agregar cuentas. Ya después luego me tocó utilizar este y pues ahí hubo como un choque, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes, y quiero que intervengan, quiero escucharlos también, si les ha tocado alguna experiencia así. No sé. A ver quién me dice algo. Buenas tardes, Kelly y todos los del grupo, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, pasa demasiado. Muchas aplicaciones. Ahorita pues muy claro el ejemplo con los de los taxistas y los de Uber y eso, que el gremio de Uber llegó con una experiencia de usuario muy alta Ajá. y los de los taxis lograron menos mal pues como aprender de eso. Y pues ahorita tienen una experiencia de usuario demasiado alta. Se demoraron casi un año. Entonces es bueno pues como que hay errores y ellos mismos logran dar solución o entre marcas se dan soluciones. O se mitigan. Sí, sí, ahí tienes razón. Gracias por tu intervención. Sí, Es verdad. Sí, ahí vemos que una experiencia con esta marca Uber, que todos preferíamos Uber porque lo podía pedir desde la comodidad de mi casa. Y bueno, lamentándolo mucho, señores, a veces no podemos resistirnos a los cambios. La tecnología avanza de una manera vertiginosa que a veces ni nos damos cuenta, sino que, wow, ya salió eso, wow, ya puedo hacer eso. Y la última experiencia para darle el pase al profe Steven que quería comentarles fue con otra entidad aquí en Colombia, creo que todos la conocen, y esto va de la mano también cuando programamos. Si es verdad que nuestras aplicaciones tienen que tener ciertos niveles de seguridad, tampoco podemos ponérsela tan cuesta arriba a los usuarios, muchachos. Y esto me pasó, vuelvo y lo digo, soy del área, no quiero pensar qué le haya podido pasar a otras personas. Resulta que esto es una empresa de servicios de acá de Colombia y pues quise registrarme para poder ver mi cuenta y poder pagar en línea. Entonces, cuando yo estaba creando la cuenta, me decía, aquí lo puse un poquito más alto para, con más zoom para que lo vieran, decía que para la contraseña era 8 o más caracteres, un carácter en mayúscula y un número. Yo soy de las que escribo en un cuaderno la contraseña que voy a colocar y luego la paso para cumplir con las reglas que me está estableciendo pues el formulario y que yo sé que es para mi seguridad, ¿verdad? Sin embargo, yo colocaba el carácter en mayúscula, pero lo colocaba a la mitad, tenía el número y tenía más de 8 caracteres y no funcionaba. Señores, ustedes van a decir que soy exagerada y no me lo van a creer, pero yo duré casi una hora para poder colocar esa contraseña. Y resulta que el problema era que realmente no es que acepta un carácter en mayúscula, sino que el primer carácter debe ser mayúscula. Después de tantas combinaciones, fue la única contraseña que me aceptó. Y para mí fue traumático. Traumático porque yo decía, o sea, soy del área, no quiero pensar
una persona, no sé, de 60 años que hasta ahora está interactuando con la tecnología o de 70 años, no pueden hacerlo, señores. Entonces, ese es otro de los elementos que tampoco podemos exagerar los niveles de seguridad ni ponérsela tan cuesta arriba a los usuarios. No sé si alguien quiere hacer una intervención, no sé si alguien tiene una pregunta para darle el pase al profe Steven. A ver, chicos, sin pena, así como cuando estamos en clase. ¿Alguien tiene alguna intervención? A ver, Jason, Pues, Javier, los quiero escuchar, muchachos, a ver. pues, profe, a mí me ha pasado algo similar, pues, con una plataforma de streaming de la misma empresa, te Ah, la acabo de mostrar, y es que, pues, o sea, pide primero que la contraseña no tenga ninguna cadena de texto conocida, o sea, no puedes poner nombre, o sea, tiene que ser letras aleatorias, porque no te la sí, recibe. Y tiene que contener un número, pero tiene que contener un número al inicio. Y además las letras aleatorias tienen que ser intercaladas por un número o por un carácter especial, pero el carácter especial solo puede ser punto o guión. Bueno, sí, eso fue un problema para terrible, poder crear la contraseña. Sí, y después para iniciar sesión, pues a mí se me olvidó la contraseña ese que hice y pues otra vez que cambiarla y otra nueva. Y es un problema y eso toca tenerla anotada porque no va a entrar, no sé, en el televisor, en el celular, en el computador, pues para poderla ver. Y uno pues se le olvida porque eso es un letra, número, letra, número, letra, número y no. terrible. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia, Jason, con eso? Como usuario, porque ahí fuiste usuario. Pues mala, profe, porque o sea, uno se demora por ahí unos 30 40 minutos mientras piensa una contraseña que primero que no sea ninguna cadena de caracteres conocida, ¿no? O sea, que no puede Sí, ser una palabra. Y después tiene que ponerse a intercalarla con números y con guiones y puntos y al final pues uno entra, pero vuelve a acordarse de esa contraseña. terrible. Entonces, fíjense, chicos, ustedes desde el punto de vista de usuario han sufrido también, entonces nosotros tenemos que ir agarrando esos tips también como usuarios y, señores, llevarlo a cuando estamos programando. No puedo ponérsela tan cuesta arriba a un usuario. Claro, señores, como les digo una cosa, les digo la otra. Tampoco podemos aceptar una contraseña, un 2-3 o un 2-3-4, ¿no? Entonces, bueno, Claro, gracias, Jason, por... Kelly, yo también Señor, pienso que, bueno, todos hemos pasado alguna vez por esa situación, ¿no? sí, Pero eso también sirve para que nosotros como usuarios nos demos cuenta que cuando estamos trabajando, ya sea en una aplicación, en un diseño, algo, también nos abrumamos de información y nos cerramos. Entonces no nos ponemos en los zapatos del que va a usar la aplicación. Y eso sí, nos sirve señor. también a nosotros, el probar otras herramientas, cuando estemos manejando la página del banco, decir, wow, mira, seguramente esta persona que diseñó la página no hicieron un test antes, o sea, no testearon primero la página, no hicieron una prueba, qué sé yo. Entonces, hacer todo ese trabajo es decir, ponerse los zapatos también del desarrollador y decir, wow, si ellos se equivocaron, así también me pasa a mí. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente hacer pruebas antes de hacer un lanzamiento, un focus group con la aplicación o la página web que vaya a realizar para luego sacarla al mercado. Obviamente, una vez que esté fuera la página o que esté fuera la aplicación, que esté en uso, van a seguir saliendo errores, pero eso es parte de la experiencia de usuario, que sean ellos los que no están metidos en la aplicación, los que prueben, porque nosotros estamos tan metidos de lleno que no vemos esos Sí, entre comillas, simples errores. ¿Entiendes? sí, y no, y nos enfocamos mucho en el backend y resulta que el frontend también es muy importante. Claro, Entonces, muchas gracias, Daniel. Voy a darle el paso al profe Steven, que el profe Steven me dijo que ahorita tenía clase, entonces voy a pasarle eh, eh, para que dé su intervención el profe Steven. ¿Está por ahí, profe?
Sí, señora, profe, buenas tardes. Buenas tardes Buenas a todos. tardes, profe, gracias. Sí, sí tenía clase a las 6:30, pero los muchachos decidieron que querían asistir aquí. Ah, De, qué bueno, qué de forma bueno. voluntaria, no de forma voluntaria. Chévere. Creo. Bueno, Bueno, profe, entonces lo dejo, todo suyo. muchas gracias. Bueno, pues no voy a hablar mucho. Pues cuando la profesora Kelly me invitó, yo le dije, pues profe, yo del tema no sé mucho. De hecho, yo soy muy abierto con mis estudiantes y utilizo algunos conocimientos que he adquirido de forma empírica respecto a experiencia de usuario, pero pues la verdad no soy un experto. De hecho, eso ha llevado a que a veces haga reprocesos en mis desarrollos. Por ejemplo, a veces tengo que estar pegado del Mario, que ha trabajado conmigo, sabe que es una vez a la semana que uno se reúne con ellos y eso hace pues que eso hace que yo recoja lo que el usuario quiere de la interfaz, pero no, o sea, les voy a contar lo que yo he hecho para saber qué no hacer, o sea, todos los ejemplos a no seguir y pues porque es tan importante esta charla, ¿vale? Bueno, profe. Voy a hacer ejemplos a no seguir para hacerlo más concreto. Por ejemplo, yo utilizo, por ejemplo, para mí, desde un punto de vista, digamos que utilizando una métrica para mí es que una funcionalidad no puede tener más de 3 clics. Por ejemplo, si tú quieres pasar de una funcionalidad a otra, no puedes pasar más de 3 clics. Aspectos importantes, por ejemplo, como el tipo de fuente, también son importantes que me ha llevado a mí, por ejemplo, a hacer reprocesos. Por ejemplo, el cliente, lo que decía la profesora al principio, esa sensación que tiene el usuario me dice, no, es que no me siento tan cómodo. Eso yo lo he aprendido a través de la práctica. Saber qué tipo de fuentes son adecuadas para qué tipo de clientes. Eso es lo que yo hablaba con mis muchachos a veces, ¿sí? Los dominios. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un software para droguerías, un software educativo, un software bancario. ¿Sí? Ese tipo de cosas son fundamentales. No es lo mismo el tipo de fuente para una empresa de comidas, pues porque también ahí entra lo que decía la profesora al principio, entran un montón de disciplinas, como por ejemplo la psicología, los tipos de colores, el contraste, o sea, el color de contraste tiene que ser suficientemente fuerte para que podamos leer las letras. Todo ese tipo de cosas yo las he aprendido casi que con la práctica, no he sido muy riguroso en ese aspecto. Y pues por eso es tan importante, y lo que les decía, eso me ha llevado a mí a hacer reprocesos, o sea, se los digo así sincera y abiertamente. Pues claro, pues sí, o sea, sí, por eso también, pues cuando me invitaron a participar acá, pues por eso me alegró, porque pues yo dije, bueno, que sea una oportunidad para aprender y pues compartirles estas cosas a no seguir. No sé si alguno tenga alguna pregunta o algo así. A ver, chicos, ¿quién quiere preguntarle algo al profe Steven? Quiero pedirles disculpas porque no me estoy viendo en cámara, a pesar de que mi cámara está encendida, no sé qué pasó, dejó de funcionar, no es que no me quiera mostrar, pero no sé qué pasó. Sí te vemos, Kelly, sí te Sí. vemos. Ah, perdón, es que alguien me escribió por allí en privado que no me veía. Listo. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta al profe Steven. A ver, sin pena, muchachos. Sí, Steven. aprovechen que me estoy... por ahí Steven va a preguntar. Steven o Jason, a ver. Yo tengo Daniel. una pregunta. Profe, pues yo tengo una pregunta, noches. pero pues para todos. Sí. Todos sabemos pues que el backend se puede realizar y para el frontend venden algún tipo de plantillas. ¿Qué tan aconsejable es utilizar esa plantilla pues para evitar costos, que algunas personas dicen que es para evitar costos, o si esas plantillas lo que quitan es la capa de personalización que le está dando pues el programador al software? A ver, ¿qué opina el profe Steven? Bueno, depende del cliente. Bueno, aquí sí voy a ser muy sincero, aquí sí voy a ser muy empresario. Depende de la plata.
De hecho, cuando yo hago algún tipo de negocio, yo le digo, bueno, si usted quiere, porque todos saben que yo no soy diseñador, cuando yo le digo, si usted quiere algún diseño personalizado, le vale tanto, pero si usted quiere con plantilla, le vale tanto. Eh, digamos que plantillas yo utilizo, sí, pero cuando, digamos que el presupuesto del cliente no tiene el suficiente dinero para hacer un diseño personalizado, porque eso ya incluye otros gastos, ¿no? O sea, empezando porque la parte del backend y el frontend, o sea, claro, los dos son Sí, importantes. señor. Hacer diseños personalizados, el tipo de color, las ilustraciones, ese tipo de cosas ya tienen mayor costo, ¿sí? O sea, así es, yo lo vendo. Si el que me está comprando tiene la plata para personalizarle, contrato diseñador y pues ahí me voy. Pero si no tiene el dinero, pues se va con plantillas, se le muestra las plantillas más adecuadas y con esas nos vamos. Esa es mi realidad. Sí, desde el punto de vista monetario tiene razón el profe Steven. Claro, señores, no tenemos que dejar atrás la experiencia de usuario, a pesar de que sea una plantilla, pues colocar la plantilla más adecuada. No sé si Daniel, que es diseñador gráfico, ¿qué opina en esa parte? Y Jason también. Sí, bueno, en ese sentido, ya bueno, ya la parte empresarial la comentó Steven, a nivel como de desarrollo, usar una plantilla te ganas tiempo. Eso es lo que ganas realmente con tiempo, con usar una plantilla, porque no es lo mismo utilizar una plantilla que ya viene con un backend, entre comillas, ya desarrollado, a desarrollar todo desde cero. Obviamente, si es como dice Steven, si el cliente está dispuesto a pagar eso, pues se hace. Pero desde mi punto de vista, incluso como nosotros lo hacemos en la agencia, mayormente usamos plantillas para ganar tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros como agencia que ofrecemos un servicio de desarrollo y diseño de páginas web y aplicaciones, llega un momento en cuando tienes tanto volumen, si no tienes el personal, pues te consume el tener que desarrollar ese trabajo. Y con estas plantillas, pues tienes un tiempo ganado. Gracias, Daniel. Sí, está en su razón Daniel también. Pero chicos, no podemos dejar, pues, agarré la plantilla, la dejé tal cual. También tenemos que poner un poquito más de esfuerzo, y, y hacerle ese test de experiencia de usuario. Por allí hay algunos principios que son de Nielsen, que hablé desde un principio, Nielsen Group, que son unos principios que deben seguirse a la hora de que yo quiera hacer un testeo. Se llaman testeos heurísticos para esta parte de experiencia de usuario. ¿Listo? Entonces ahora nos va a hablar, voy a darle, no sé si tienen alguna otra pregunta y respondimos tu pregunta, Steven. Sí, profe, ya respondieron pues mi pregunta, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. ¿No? Bueno, voy a... Yo tenía una pregunta. Sí, señor, dígame. Yo quería hacerle una pregunta al profesor Steven. ¿Cómo, o sea, digamos por así decirlo, qué métodos o qué fue lo que pensó al momento de plantear, digamos, la interfaz de usuario, por así decirlo, en su primer proyecto en el cual fue grande y tuvo que utilizar, o sea, ponerse bien a raya con eso, o sea, hacer un buen proyecto teniendo en cuenta eso? Bueno, Miguel, te comento, mi primer proyecto fue una aplicación para unos abogados. Mi primer proyecto solo. Fue una aplicación para unos abogados, es una aplicación para generar demandas laborales y pues o sea, aquí pues tuve un poco de suerte porque resulta que ellos ellos tenían ellos tenían todas las vistas ya hechas. O sea, ellos ya sabían qué color querían, cuál era la proporción de los botones, ellos querían la fuente, ya sabían todo. Eso ya lo sabían todo del frontend, todo, absolutamente todo. Entonces fue para mí muy,
muy sencillo esa parte. Un alivio. Sí, claro, fue un alivio. Un alivio, profe. Entonces, sí, fue muy sencillo. De hecho, digamos que tuve un poco, bueno, esa fue la primera serie que fue un alivio. Luego fueron pasando algunas 4 más. Hace poco, bueno, de hecho todavía estoy entregándola. Hay una parte es un trabajo que estoy haciendo para la Interventoría del Alumbrado Público de Bogotá. Se está haciendo unos cambios y se tiene proyectada una refactoría también, pero sí, mire que, o sea, hay dos tipos de aplicaciones. Aquí sí quiero contestar la pregunta a Miguel. Cuando tú tienes una aplicación que es de tipo emprendimiento, tu interfaz de usuario tiene que ser muy, 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 muy atractiva, muy agradable, en contra de una aplicación de una empresa. Porque la verdad, para la aplicación de la empresa no fue un nivel de máximo. La verdad no era más de facilidad, como te dijera yo, no había no fue tan exigente, la verdad, para mí. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba mucho la parte, la interfaz, pero sí, tampoco es cualquier interfaz chambona, ¿no? Pero sí, sí fue más sencillo. O sea, lo que les quiero decir es que es muy diferente. El aspecto de experiencia de usuario tiene que ser mucho más riguroso para una app de un emprendimiento, porque usted lo que quiere es enganchar personas que descarguen la app y que no se vayan a ir al día, a los 2 días, ¿sí? A otra cosa muy distinta es cuando una aplicación se hace para un entorno empresarial, para un público ya definido. ¿Sí me hago entender? No sé si respondí a tu pregunta, Miguel. Sí, sí, señor. Sí, gracias. Okay. Sí, total, ¿no? Sí, ahí entra también la parte de que hay empresas que tienen ya sus colores, ¿no? Corporativos, sus reglas, sus estándares, ¿no? Bueno, gracias Miguel por la intervención. Ahora nos va a hablar. Bueno, esto era una foto que quería mostrarles cómo integramos lo que es la experiencia de usuario y la interfaz de usuario. Fíjense que ahí tenemos un cepillo de dientes y es como lo que nos asemeja a una interfaz de usuario. Y decimos que es con lo que se interactúa. Y tenemos el UX que siente mientras interactúa. Entonces, por eso son 2 términos muy de la mano y se presentan juntos. Ahora sí, pues nos va a hablar nuestra amiga Laura Rodríguez, que es la persona que lleva a cargo varios grupos de desarrollo. Entonces, ella nos va a hablar un poquito de esta importancia, ¿no? A nivel corporativo también. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Pues les voy a hablar un poquito sobre la importancia que tiene la experiencia de usuario. Como Kelly comentó, la experiencia de usuario está muy ligada a lo que es la interfaz de usuario. De hecho, no se deberían separar, ya que, como decía Kelly, la interfaz de usuario es lo que el usuario usa dentro de la aplicación y la experiencia es lo que siente y percibe. Entonces, nosotros deberíamos hacer una reflexión y la reflexión es la siguiente. Nuestra web no está para ser un adorno. Nosotros no queremos que la gente vea la web y ya. Nosotros queremos que la gente entre, queremos tener tráfico, queremos tener publicidad. Tal vez tenemos una aplicación y queremos que la gente la utilice, no la queremos como un adorno. Entonces, he allí la importancia de la experiencia de usuario. Lo que el usuario perciba es lo que realmente va a hacer que regrese o que deje de utilizarlo. Entonces, para eso tiene que cumplir ciertos requisitos. Eso tiene que ser usable, tiene que ser amigable y tiene que tener un montón de requisitos. ¿Cómo los conseguimos? Los vamos a conseguir a través de investigaciones. Los diseñadores UX tienen un perfil en el que se dedican a, antes de comenzar a trabajar con un proyecto, se dedican a buscar realmente qué se necesita, o sea, son varias capas. ¿Qué necesita hacer la aplicación? ¿Para qué tipo de usuario se dirige?
qué va a ser, qué tipo de información necesitamos que muestre y la utilidad de la misma. Entonces, ellos hacen un estudio y con eso pueden empezar a trabajar en los prototipos. Está comprobado científicamente, no lo digo yo, lo dice la ciencia, como dicen los chicos, que si un sitio web resulta ineficaz o una aplicación resulta demasiado complicada de utilizar, la gente va a abandonarla en menos de 15 segundos. Y así tenga la obligación de utilizarla dentro de su trabajo, van a decir como nuestro compañero que tenía que utilizar una clave de 1000 dígitos y que tenía que acordarse y anotarla. Y cada vez que iba a entrar, bueno, era terrible. Pues así mismo pasa. Si nosotros tenemos una experiencia negativa con cualquier aplicación a la que ingresemos, no vamos a querer ingresar nuevamente. Y si tenemos la obligación, pues vamos a dar malas referencias. Y eso a nosotros no nos conviene porque nosotros queremos que nuestras web sirvan para algo. Dentro de digamos, los talentos que debería tener un diseñador UX, pues digamos que tiene que ser curioso porque tiene que investigar muchísimas cosas. Ya cuando le asignan el proyecto, Kelly, ¿puedes retroceder un poquito, porfis? Ese chico tiene que ser curioso porque tiene que analizar muchísimos datos para poder determinar cuáles son los colores indicados, a pesar de que el cliente te diga que el color negro es su color corporativo, hay que ver dependiendo de qué tipo de usuarios van a utilizar la aplicación. Si son rockeros, pues no va a servir muchísimo el negro, pero si son personas mayores, pues no va a servir el negro. Entonces es tarea del diseñador asesorar al cliente. El diseñador UX es el contacto entre el usuario y el cliente. Es ese enlace perfecto, ese puente idóneo en el que se comunica lo que realmente quiere el usuario y lo que quiere transmitir el cliente o la marca. El cliente quiere vender o quiere que su aplicación se utilice para un fin y los usuarios tienen que sentirse cómodos utilizándola. Debe ser este chico experto en UX tiene que ser adaptable al cambio, porque si bien veíamos el inicio de la programación, se trabajaba con unos botones muy sencillos, muy simples. Eso ha ido evolucionando y ahora antes para entrar a algo le teníamos que dar clic millones de veces a muchos enlaces para llevarnos a un sitio. Ahora la idea de que tienen estos chicos maravillosos que son los chicos que se dedican a la experiencia de usuario es que tú puedas ingresar a las partes más importantes de la aplicación en un solo clic o 2 clics, que sea lo más rápido posible, que sea lo más sencillo posible, que el usuario se sienta feliz cada vez que ingresa a nuestro sitio, nuestra plataforma, lo que sea. En Inditex, que es la empresa en la que trabajo, la deben conocer porque es la empresa que hace Bershka, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Left Eye y otras marcas. Ellos se dedican a comercializar ropa. Pues nosotros, dentro de la parte de tecnología, tenemos sistemas que alimentan esas web que ven todos ustedes, que sí en Zara, en Bershka y en Pull&Bear. Para eso se hace un estudio de mercado y sabemos a qué tipo de gente va dirigida ese tipo de mercancía. Por ejemplo, la ropa de Bershka va a ser una ropa, digamos, para personas más jóvenes. Tenemos el Trafaluk de Zara, que es para gente, digamos, adultos como nosotros, que no llegamos a los 30, vamos a decirlo. Y Massimo Dutti, casi a los 30. Casi llegamos. Y Massimo Dutti, que es un tipo de cliente pues un poquito mayor, entonces nosotros adaptamos esas interfaces de usuario para que esas personas de esas edades se sientan cómodas utilizándolas. Ahora bien, ¿cómo trabajamos dentro de Inditex nosotros la parte de experiencia de usuario? Pues hace poco comenzamos a incluir en todos los equipos un diseñador UX. ¿Por qué?
porque teníamos problemas con los comerciales al tratar de, porque nosotros cuando desarrollamos, y lo digo porque yo desarrollé hace mucho tiempo, tengo ya bastante tiempo que no desarrollo, pero yo pensaba que lo hacía perfecto. Yo decía, esto aquí le dan 10.000 veces a este botón, a este botón, a este botón, a este botón, y llegan ya, es fácil, es sencillo, pero nosotros tenemos que hacer una conexión con el usuario y saber que, por eso es tan importante que los desarrolladores conozcan para qué están desarrollando y qué se busca con el desarrollo. En Inditex, en la parte de front y back, las manejamos en desarrollo. Y el diseño UX, que es el diseño de prototipos, lo hacemos un sprint antes. Nosotros trabajamos con Scrum. Entonces, nosotros hacemos el diseño de los prototipos y al estar listo el diseño y aprobado el prototipo, se pasa a la parte de maquetación y luego de maquetación va al desarrollo. El backend se va trabajando aparte porque eso se conecta súper fácil luego, pero en la parte de frontal tenemos entonces 3 figuras. Tenemos diseño y maquetación, tenemos UX y tenemos desarrollo de frontal. Esto es un modelo que ha tenido éxito, hemos trabajado muy bien, venimos trabajando muy bien, pero no quiere decir que el diseño UX solamente sirve para las grandes empresas. Las startups las están usando y les está yendo muy bien. Así que entonces, todo para que pueda tener éxito de ahora en adelante, como el mundo está cambiando, pues tenemos que, como decía la profe Kelly, tenemos que ir adaptando todo lo que ya sabemos, irnos actualizando e ir trabajando en que ese usuario se sienta feliz cada vez que utilice una aplicación, lo que sea. ¿Ok? Entonces, en Inditex ya tenemos muchísimas vacantes, muchísimas, pero cuando digo muchísimas, no hablo de 100 o 200. Esta es una empresa que solamente en la sede de Arteixo tiene 3.500 empleados. Entonces estamos hablando de que se abren aproximadamente 100 plantillas cada vez que se abren proyectos nuevos. Es decir, aquí en España tenemos un mercado laboral para diseñadores UX, no solo diseñadores UX, sino también desarrolladores en general y todo lo que tiene que ver con ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, informática. Pero como estamos hablando en este caso de diseño UX, pues les digo, hay un campo muy grande. ¿Vale? Les voy a contar más o menos el perfil profesional. Avanzamos, Kelly, allí, porfa. Voy, gorda. ¿Vale? Ok. El perfil profesional de lo que piden aquí, que les voy a contar allí, eso es un tips que les voy a dar. Piden que estén graduados en informática o afín y que tenga una especialización en UX. Aquí en España actualmente hay hasta, también hay capacitaciones online, pero hay muchas maestrías para diseño UX. ¿Por qué? Porque representa el 7,5% de la plantilla informática. O sea, vamos a necesitar muchísimos diseñadores UX y desarrolladores para poder cubrir esas vacantes. Además de eso, tiene que tener, por supuesto, conocimientos en arquitectura de información, usabilidad o diseño. Eso generalmente no lo piden para poder estudiar, pero lo aprendes cuando haces el máster. Y bueno, un plus que sería el inglés. Como todos en Latinoamérica sabemos, pues todos nos vamos preparando ya de una vez para tener el inglés y eso sé que no va a ser ningún problema para ustedes. Dentro del mercado laboral aquí en España, un diseñador UX, digamos junior, puede comenzar a cobrar 25.000 euros al año y puede llegar hasta los 60, 65.000 euros al año. ¿Ok? Eso es un buen salario aquí porque aquí el salario mínimo son 900 euros. Entonces, ¿qué piden? ¿Qué piden como requisito? Pues que tengas de 2 a 5 años de experiencia, no necesariamente en España, puede también ser en otros países. Como les comentaba, forma el 7,5% del mercado laboral de la parte de informática. Y porque estamos muy divididos, necesitan de todo, necesitan Scrum, necesitan de todo. Y no hay ningún tipo de problema de que sea mujer
o hombre, o sea, no hay ningún problema. Sabes que hay ciertas cosas, hay ciertas, digamos, carreras o oficios en los que piden que sean hombres o mujeres. Aquí trabaja 50%, o sea, dentro de las estadísticas, el 50% de personas que trabajan como diseñadores UX son mujeres y el otro 50% hombres. O sea, tenemos el campo súper abierto. Pues hay muchísimo que explotar y sé que no solo en España, en Estados Unidos también y en toda Latinoamérica. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Excelentes esos datos, Laurita, la verdad. Excelentes los datos. Bueno, chicos, ya saben, te cuento un poquito, Laura. Ellos están estudiando, la mayoría de los que están conectados, ingeniería en desarrollo de software o de software. Y pues obvio que pueden hacer una especialización en UX o UI y aspirar a una vacante de estos. ¿Por qué no? ¿Verdad, Laura? Claro, es que nosotros lo vemos muy lejano, pero en cualquier momento, eso pasa rápido, el tiempo pasa rápido, se gradúan y pueden comenzar a hacer de una vez su especialización y les aseguro que el mercado laboral para todos nosotros, como dicen aquí lo que hay es curro en informática, o sea, hay muchísimo trabajo, no solo como diseñadores UX, como desarrolladores, como lo que quieran, en lo que quieran formarse. Realmente todos tenemos talentos y estudiamos durante un tiempo la carrera y durante la carrera podemos ir identificando cuáles son nuestros talentos. Las personas que Sí. consideren que tienen el talento para ser diseñadores UX y de paso tienen esta carrera que es sumamente buena, que les va a Importante, servir sí. muchísimo, pues les aseguro que van a tener mucho éxito. No, y te cuento algo, Laura, no estoy hablando mentiras, pero hay mucho talento. Tengo estudiantes muy talentosos y sé de muchos que les gusta el diseño. No sé si está conectado Kevin. Kevin es un niño que es muy talentoso para el diseño. No le caería mal irse por esta rama. Tengo otro estudiante que se llama César, también muy talentoso y le gusta la parte de diseño. Entonces, yo creo que sería una vertiente muy importante para ellos. Entonces, chicos, no sé si Genial. alguno tiene alguna pregunta para Laura. Sin pena. Yo Por tengo una favor. pregunta. Sí. Ajá. ¿Quién Hola. habló por allí? Ana, Yo Hola, también, porfa. Anita. Hola, Ana. yo tengo una pregunta. ¿Los trabajos pues en tu compañía son simplemente trabajos físicos? O sea, decir yo tener que ir a la compañía, o puede ser trabajos virtuales. O sea, por ejemplo, yo estando acá desde Colombia, poder postularme a un trabajo allá. Te cuento. Inditex tiene sedes en todo el mundo. Latinoamérica actualmente tiene justo una en Colombia. No necesariamente tienen que trabajar físicamente porque yo llevo equipos, 3 de mis equipos están fuera, están en partes de Europa y no necesariamente tienen que estar físicamente aquí. Lo que sí es que si los contratan por Europa deben tener un permiso de trabajo avalado aquí. Si no, pueden optar por ser contratados en cualquier parte de Latinoamérica. Gracias, Anita, por la pregunta. ¿Quién más tiene una Gracias. pregunta? Hola, yo, Jason. Oye, Hola, el Jason. tema de la experiencia, 5 años, dices mínimo, casi siempre, ¿cómo hace uno para validar eso si uno ha trabajado en empresas así, proyectos que uno aporta harto y aprende, pero cómo uno valida esa experiencia? ¿Sabes? Gracias. Les voy a contar una particularidad de las entrevistas laborales aquí. Cuando llegas a una entrevista laboral y eso sucede aquí, no sé si pasa en Colombia, porque yo soy colombo-venezolana, pero no he tenido la oportunidad de vivir en Colombia. En Estados Unidos y aquí, tú puedes decir lo que tú quieras en el currículum. Tú puedes tener un currículum lleno, repleto de cosas, pero te hacen una cantidad de pruebas para validar que realmente tú tienes experiencia con eso. Entonces, por ejemplo, para yo entrar en Inditex, yo tuve que hacer 10 pruebas. Y eran pruebas, entrevistas. Y ya yo pensé que no me iban a contratar. Yo dije, bueno, soy latina y seguramente pues es complicado que tú sabes, que tengan ese feeling
Y pues mi sorpresa fue que me llamaron después de la 10ª prueba. Es decir, había pasado las pruebas, había mucha gente en el proceso, pero van como eliminando, es como una carrera, van eliminando personas y tú vas presentando y entonces se van quedando 5 y luego se van quedando 4 y así van. Pero lo de la experiencia no determina, o sea, no es un requisito sine qua non, es más o menos el promedio de lo que están pidiendo ahora mismo, porque esa es una página que luego les dejo por allí el enlace para que vean que ellos sacan promedios de, por ejemplo, ingeniero de sistemas. La experiencia que están pidiendo actualmente es de tantos años a tantos años de experiencia. Sin embargo, si la tienes en Latinoamérica, es válida aquí. Como dicen, a nadie se le quita lo bailado. Lo que sabemos, lo sabemos. ¿Okay? Claro, claro. Lo que conocemos y sabemos hacer, eso nadie nos los quita, viajemos a donde viajemos. No, Entonces, y algo, Laurita, disculpa que te interrumpa, algo que yo le digo siempre a los chicos y a mis estudiantes, porque siempre es motivarlos. Si algo tiene Colombia y si algo tiene Latinoamérica, Colombia, Venezuela, es que podemos competir arduamente en software y desarrollo, porque tenemos las herramientas. Yo creo que un desarrollador colombiano, un desarrollador venezolano compite a la altura con cualquier desarrollador de cualquier parte del mundo, chicos. Y pienso que aquí, en especial aquí en la Uniempresarial, hay muchísimo talento, muchísimos niños con talento. No sabes cuánto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Se nos está yendo el tiempo, era 1 hora y ya casi se nos está yendo el tiempo. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? ¿No? Buenas tardes, profe, Buenas ¿cómo tardes. estás? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hablo el profesor Ricardo. Me parece supremamente interesante el tema y gracias por esos invitados que has tenido. Quisiera hacer una pregunta que ayude a orientar también a los muchachos con unos temas que vienen a la vanguardia y es cómo manejan la aversión al cambio de los clientes cuando ellos no son los usuarios. Es decir, como decía el profe Steven, hace un ejercicio para unos abogados, pero posiblemente sus usuarios son los clientes de ellos. ¿Cómo manejan esa versión de los clientes con respecto a los cambios que está permitiendo la metodología UX en los usuarios? Digamos que ahí debe haber como una barrera, cómo se maneja eso. Y la otra pregunta es, ¿cómo usan, digamos, la integración del UX cuando se manejan hoy en día plataformas omnicanal o servicios omnicanal o multidispositivos? Es decir, que tengan una página web, pero que manejan redes sociales y las experiencias de usuarios son diversas para converger a una sola o en diferentes canales o dispositivos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Vale. Lo primero que preguntaste es, lo comentaba al principio, antes de comenzar a hacer cualquier, digamos, diseño o prototipo, se hace una investigación previa. ¿A qué tipo de público va dirigido? ¿Qué tipo de clientes quiero alcanzar? Y hay una serie de herramientas que utiliza UX para hacer ese tipo de análisis. El diseñador UX tiene que ser un analista, tiene que ser un investigador, porque va a determinar en base al tipo de gente que lo utiliza, en base al tipo de marca que representa y en base a lo que el cliente quiere mostrar, le toca hacer un puente de intermediario para poder unificar esos criterios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se logra? Se logra a través de una interacción y a través de la investigación de mercado, a través de la investigación de qué tipo de usuario va a verlo. Eso lo podemos hacer con diversas aplicaciones, entre algunas, Analytics de Google y otras allí, ¿vale? Yo no soy diseñadora UX, yo manejo equipos que tienen UX, pero ellos a nosotros nos presentan digamos, un informe
con esa investigación que hicieron. Y en base a eso, nosotros, por ejemplo, pudimos haber dicho que a nosotros nos iba muy bien el color azul, pero ellos resulta que investigaron y el público para Máximo Duty le gusta es el blanco o el gris. Y va a ser mucho más amigable y va a ser muy usable y les va a parecer espectacular cuando entren. Entonces, el papel del diseñador es convencernos o tratar de decirnos y de justificar el por qué se utilizan ciertas herramientas, el por qué se colocan ciertos botones en sitios estratégicos. Todo eso es un arte, ¿ok? Y ese diseño UX no solo se lleva a las plataformas digitales, o sea, no solo a las plataformas web. Cuando tenemos nosotros aplicaciones en el teléfono, también los hacemos. De hecho, la banca hace sus diseños responsivos a los teléfonos, a los móviles o celulares, hacen un diseño diferente al que es en la página web, muy similar para que el usuario no se confunda. Utiliza casi que los mismos botones, o sea, todo eso se traslada a todos los dispositivos que vayamos a utilizar. No sé si respondí tu duda. Sí, oye, muchísimas gracias. Creo que dejas un mensaje supremamente importante y es cómo entendemos al usuario y cómo la investigación apoya ese desarrollo. Muchísimas gracias por tu experiencia y gracias por estar acompañando aquí a la comunidad. A ustedes, muchas gracias. Otra cosa importante, perdona que interrumpa, no es ponerse en los zapatos del usuario. No es que yo me voy a poner en los zapatos del usuario y a mí me encantaría que apareciera una naranja porque me encanta la naranja. No, es hacer una investigación previa que nos permita conocer los gustos generales, porque nosotros queremos tener mucha gente, mucho tráfico, muchos usuarios. Entonces tenemos que hacer un estudio, digamos, racional, un estudio verdadero, un estudio lógico. No es ponerse en los zapatos del usuario, porque podemos entrevistar 50 usuarios y a los 50 usuarios les gusta la naranja y de repente cuando lanzamos eso al mercado sale una naranja y la gente dice, ya va, para mí no me gusta esto, no es un jugo. Entonces es tratar el diseño UX ahora mismo es la base de todas las aplicaciones. Y es una de las cosas más fuertes y por eso es una de las profesiones más demandadas actualmente, porque es la base y es la que nos va a permitir el éxito o el fracaso de nuestras aplicaciones. Gracias, Laurita. Gracias a ustedes, chicos. Y de paso que hay algo importante también que acotar, entra la psicología, ¿no, Laura? Por ahí nombraste algo de la psicología. Sí. Incluso quiero comentarles, Laura trabajó conmigo en IBM, en este gigante azul, y cuando IBM iba a hacer sus ventas a grandes empresarios, grandes clientes, gobierno, hacían uso de un psicólogo. Igual está pasando con esta experiencia de usuario. Muchas veces incluyen a psicólogos para entender esa investigación y para entender ese público. De hecho, dentro de los perfiles que tienen para poder estudiar UX, está el perfil de psicología también, o sea, psicólogos que se han dedicado a la programación, porque últimamente hay una tendencia y es que los psicólogos, sobre todo aquí en España, cuando llegan, por ejemplo, de países que no son de la Unión Europea, les cuesta mucho validar el título de psicólogo. Entonces lo que hacen es que estudian algo de programación o de diseño UX, de diseño, de desarrollo, de lo que sea, y se unen al mercado laboral. Y obviamente como conocen y tienen idea de la percepción que juega el usuario al ver algo, tienen conocimiento de la reacción que va a tener, pues tienen éxito, muchísimo éxito en la experiencia de usuario. Bueno, Laurita, muchísimas gracias por tu intervención. Avanzamos, ya se nos fue el tiempo, entonces ahorita va a hacer una intervención Daniel y luego Jason, ya desde su punto de vista como profesionales en diseño, fotógrafos, emprendedores, ¿qué consejos nos pueden dar para esas aplicaciones? ¿Listo? Entonces, Danielito, te doy el paso. Gracias, Kelly. Chicos, bueno, yo básicamente soy diseñador, aprendí el diseño empíricamente, profesionalmente soy fotógrafo
y actualmente dirijo una empresa llamada Umbrey Creativo acá en Chile. Nosotros lo que básicamente aplicamos en los diseños de las páginas web o de las aplicaciones que desarrollamos, lo que vengo a darles son consejos y tips que usamos nosotros en la agencia. Ahorita, por ejemplo, cuando realizamos una aplicación o una página web, tendemos a ocultar o a meter toda la información en un botón. Y básicamente lo que está fuera de la vista está fuera de la mente del usuario. Es muy fácil ocultar todo detrás de un icono, pero no es lo ideal. Si su navegación se torna compleja, ocultarla no hace apta para dispositivos móviles, pero sí priorizarla. ¿Esto qué quiere decir? Aquí les pongo un ejemplo. Por lo menos vemos la herramienta de YouTube en el 2014, como ellos tenían un menú hamburguesa en la parte superior y fueron evolucionando. En el 2015 pusieron un menú de pestañas y ahorita, actualmente, en el 2020, priorizaron lo que ellos se dieron cuenta que sus usuarios buscaban o que necesitaban tener al alcance. Es por eso que todos los grandes ahorita, las empresas grandes, están pasando de los menús hamburguesa a hacer que las opciones de navegación más importantes o relevantes estén a simple vista. Poner las opciones del menú de una manera más visible aumenta el compromiso y la satisfacción del usuario. Ganar espacios con iconos que la gente no entiende realmente es difícil. O sea, los iconos ocupan menos espacio, ciertamente, pero si no tiene una traducción o algo que explique qué es ese icono, el usuario simplemente no va a saber qué es eso. O sea, si la persona no está familiarizada con la aplicación, se pierden. Entonces, cuando salió Instagram, o bueno, ahorita actualmente, ellos tienen un avioncito para nosotros buscar lo que es el mensaje interno. Si un usuario hoy en día entra por primera vez a la aplicación de Instagram, no la conoce, y me ha tocado, he tenido usuarios que me dicen, Daniel, ¿dónde reviso los mensajes que me mandan mis clientes por interno? Y tengo que explicarle, mira, es este avioncito que ves arriba en la parte superior derecha. Entonces, es un error súper común nosotros suponer que el cliente o que el usuario está familiarizado con los iconos. Con esta suposición en mente, los diseñadores de aplicaciones a veces ocultan las funcionalidades detrás de iconos, que en realidad son bastante difíciles para nuestros usuarios. Kelly, una atrás, por favor. Una atrás. Entonces, si vamos a usar iconos abstractos, por ejemplo, como está en el menú de Instagram, lo ideal sería ponerle una descripción para que el usuario sepa. Por lo menos el icono de guardado, eso es una cinta. ¿Alguien sabe por qué se maneja una cinta como para tener un recordatorio de la información que guarda? Es algo que, bueno, que normalmente usan las personas adultas, las mayores, que por lo menos mi abuelita se amarraba una cinta al dedo para recordar que tenía que hacer algo. Entonces Instagram vino y colocó una cinta para que recuerdes que tienes algo guardado allí. Por lo menos en el traductor de Google Translate, ¿quién se imagina que esa serpentina o esa culebrita es para nosotros escribir lo que creemos que puede ser una palabra? O sea, eso es algo abstracto y que si no tiene una descripción, la persona que la está usando la aplicación por primera vez no lo va a entender. Entonces hay algo muy importante, que hay un libro que se los recomiendo, si no lo han leído, No me hagas pensar, de Steve Kerr, creo que se llama. No podemos ponerle las cosas difíciles al usuario. Todo tenemos que ponerlo fácil, simple. Adelante, Kelly. Otro de los tips que le doy es, la idea es que los usuarios lean, no que terminen con problemas visuales. No usar textos justificados en una web ni en una aplicación. Esto es un grave error. El texto justificado hace que uno se pierda y que se pierda la concentración y nunca termines de entender la línea que estás leyendo. Algunas de las razones para no justificar los textos se producen ríos de espacios en blanco creando inconsistencia en el texto. Es más complicado seguir la línea porque se pierde el punto de referencia. Requieren un mayor esfuerzo y concentración y las personas disléxicas le cuestan aún más. No abusar de las mayúsculas.
tipografías poco legibles. Me ha tocado, tuve clientes que tenían una tipografía en su página web como la manuscrita, que, wow, cuando la vi, mira, Daniel, necesito que hagamos un rediseño de la página web. Perfecto, ¿cuál es su página? Y me la muestra, yo me quedé como que estoy leyendo, no entiendo qué estoy leyendo aquí. Mi recomendación es que siempre usemos tipografías que sean legibles. Por lo menos Google usa Roboto, que define esta tipografía como moderna, cercana, emocional, y es súper fácil. Una recomendación es el tamaño de letra debería ser un mínimo de 16 píxeles. Y bueno, usar tipografía que sean serif o sans serif, que son las que tenemos arriba a la derecha, que son las sans serif, son aquellas que no tienen rabitos o colita, por así decirlo. Y las serif son las que ya lo tienen, pero que igual mantienen una buena lectura y no te va a confundir ni nada. ¿Qué línea? Una mala combinación de los colores puede causar dolor de cabeza. Si ustedes ven en el primer cuadro, en el verde o en los dos primeros, la letra vibra. O sea, es como que si vibrara y no nos permite la lectura, o sea, no nos deja leer. Este tipo de fallo es muy común, sobre todo las personas que no tienen el ojo de diseño, sino que son más programadores. Es muy común que se cometa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué les recomiendo para aquellas personas que no tienen un conocimiento de diseño? Es buscarla fácil, poner un fondo oscuro con una tipografía blanca, ya sea negro, ya sea un marrón, pero siempre tratar de buscar ese contraste. Yo por lo menos uso una página que se llama Color Home o Material Design. Son páginas que te dan un super tips, o sea, unos tips enormes para este tipo de casos. Kelly, next. Y bueno, otro que a veces incluso los diseñadores gráficos cometen es el espacio, las páginas vacías o las páginas 404, que son muy creativas, pero poco intuitivas. Por ejemplo, nosotros hace poco hicimos esta página web, la primera, donde la página 404 es una página que no te da ningún tipo de información, pero nosotros dijimos, claro, no me da información, pero ¿qué hago? O sea, no puedo dejar al usuario ahí entendiendo solo de que es una página con un error y ya. Entonces, coloquémosle un buscador para poder que cuando el usuario llegue ahí, o entre una página de error, bueno, vamos a buscar algo ya directamente. Si cae ahí por casualidad, porque esas páginas 404 es porque simplemente hizo una mala escritura en la URL, bueno, si cae aquí, vamos a darle una opción para que busque nuevamente lo que quiere. Y como se los puse abajo, como se los mencioné anteriormente en la sección de YouTube, nosotros le incluimos un menú inferior con las opciones que nosotros consideramos que son prioritarias para el usuario. Desde el home, devolverse al home, buscar la lista de deseos de lo que haya agregado, la cuenta y el carrito de compra. La otra página que le coloqué es una empresa, una telefonía de acá, es un error 404 igual. ¿Y qué es lo que hace? Te ponen un botón para irte al home. En cambio, la otra empresa simplemente te deja en visto, o sea, te deja como que te deja en visto y no te dice nada, no te da ninguna opción a volver al menú, dónde buscar, ni nada. Entonces, eso es algo muy común en los diseñadores que no hacen esta página intuitiva. Entonces, se los recomiendo, dedíquenle un tiempito a una página que es a veces tan simple, pero que nos puede dar una buena experiencia, pues, porque esto al final, si le damos una buena experiencia a nuestro usuario, esto se convierte en que nos van a visitar cada vez más y más y más y se convierte obviamente en conversiones. Y bueno, obviamente como fotógrafo no podría dejar de hablar de lo que es la fotografía. La fotografía en tu página web importa y mucho, mucho. Los bancos de imágenes pueden obviamente ayudar a aquellos que no tengan un presupuesto como para pagar un fotógrafo profesional. Bancos de imágenes como Unsplash, Pexel, Pixabay, realmente son páginas que nos pueden ayudar en este caso. Si tenemos una buena fotografía, es algo que sabemos
Yo principalmente, lo primero que veo cuando voy a visitar una página web es la fotografía. Veo si voy a visitar un producto, incluso ustedes mismos pueden darse cuenta, no es lo mismo ver unos zapatos Adidas en una persona que los esté vendiendo en su estado de WhatsApp a verlos en su cuenta oficial en Instagram y ver que son unos zapatos que provoca realmente comprar. Y otra cosa es que obviamente Google te lo agradece. Si tu página apuesta por la calidad de contenido y de fotos y el tiempo de carga de estas imágenes son buenos, pues obviamente Google siempre te lo va a agradecer en su plataforma, en su sitio de búsqueda, ¿no? Por el contrario, al no estar cuidada, apenas recibe visitas y la web tarda 1000 horas en cargarse, olvídate de los primeros puestos en Google. Esto es algo que ellos simplemente no van a darte un beneficio, no van a darte el beneficio de mostrar un contenido o unas imágenes que para ellos no es rentable poner esa página web en sus primeros puestos. No sé si tienen alguna pregunta, algo en lo que los pueda ayudar. No, sí, gracias Daniel, importantísimo todos esos tips que da Daniel. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta. También tenemos a Jason. Jason va a hacer una intervención. Jason es un artista gráfico. Jason tiene una responsabilidad aún mayor porque Jason plasma arte sobre la piel. Entonces, él nos va a dar algunos consejos también. Y al final, ahorita que termine Jason, pues terminamos de hacer las últimas preguntas. ¿Estás por ahí, Jason? Buenas noches, compañeros, colegas. Buenas noches, Jason. Bueno, pues acá rápidamente ya tenemos muy claro pues como la diferencia entre UI y UX, ¿sí? Entonces, pues desde mi punto artístico, pues uno, lo que es el tatuaje y el diseño gráfico, pues como en la vida y en la sociedad, en el emprendimiento pues personal, es muy bueno tener en cuenta pues como esta experiencia de usuario. Pues en la parte psicológica también influye mucho pues lo personal para estar con muy buenas ideas siempre y teniendo muy claro qué ofrecerle a los clientes, al mundo, al trabajo que uno quiere, sí. Y asimismo, pues en cuestión del arte o la experiencia ya final que logremos decidirnos pues ya cuando terminamos universidad, en qué ramo especializarnos en el diseño. En todas va a haber pues la necesidad de tener muy claro pues que el diseño es comunicar y pues tener una idea de la experiencia del usuario final, el público objetivo. Siempre hay que tener muy en cuenta pues cuáles son los errores y tener muy en cuenta y ver el cliente como si fuera muy analfabeta, ¿sí? Entonces, cómo ver y estar siempre alimentándonos para dar muchos detalles visualmente, con textos, con colores, con ambientes, con música, con olores, ¿sí? Toda esa experiencia de usuario va pues muy en la parte digital y también pues como tal en el local, en el sitio pues donde se preste ya más un servicio presencial, ¿sí? Entonces pues hay que tener siempre muy muy claro todo eso, pues sí, estar todos los días, estar alimentándose creativamente, leer, pues tener mucha, eso es lo bueno de uno pues como diseñador o como desarrollador, como ustedes, sí, hay creadores de videojuegos, ahí también me di cuenta, gente de turismo, entonces en todas las carreras siempre va a servir estar muy pendiente acá todo este tema pues de la experiencia de usuario y cómo llevar a cabo esas intervenciones. Sí. Entonces, Bueno, muchas gracias, Jason. Es otro vale. punto de vista. No sé, chicos, disculpen si tienen alguna pregunta para Jason o para Daniel. Sin pena, por favor. ¿No? Bueno, chicos, entonces aquí tenemos como algunas recomendaciones finales.
Espero que les haya gustado. Ya saben, esta parte de experiencia de usuario, esta parte de diseño gráfico, esta parte del diseño de nuestra aplicación, de lo que van a ver los usuarios, es súper importante o tan importante como el backend. Entonces, la experiencia de usuario es todo el esfuerzo que se realiza para que el usuario pueda tener una sensación de agrado y control sobre el producto. Esto es importante, que ellos se sientan que tienen el control, no que se sientan perdidos. La experiencia de usuario pretende que el usuario cumpla sus expectativas frente al producto y la interfaz de usuario crea conexiones hacia el producto, lo que nos decía Laura, ¿no? Primero se piensa en la experiencia de usuario frente al producto y luego se diseña la interfaz. Y la interfaz de usuario es tan importante como el backend de la aplicación. Entonces, pues muchachos, los escucho, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o quieren compartir alguna experiencia con nosotros. Y bueno, quiero principalmente escucharlos si les gustó o no les gustó. Profe Kelly, Sí, discúlpame. señor. Tengo una pregunta y es si la experiencia de usuario tiene relación con la industria 4.0. Sí, totalmente, totalmente. Y aquí acuérdense que la experiencia de usuario también entra en la parte industrial. La parte industrial, hay algo que se llama la affordance. ¿Cómo yo diseño un producto y un producto desde la parte industrial, cómo lo diseño y que sea agradable también y fácil de usar al usuario? O sea que sí tiene totalmente que ver porque la experiencia de usuario no es solamente en el diseño de aplicaciones, en las fotos, en las páginas web. También nos vamos a una parte industrial, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Gordo. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, gracias por tu intervención, Camilo, muy importante. En todo lo que diseñamos o desarrollamos tenemos que pensar dónde está el humano, dónde está el usuario, qué necesita, qué quiere, qué ¿Cómo se lo busca, hacemos cuál es más el fácil? objetivo. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, chicos, No vamos a todos a la concluir. vez. Tiene miedo escénico. Bueno, quiero concluir primero dando las gracias a todos los que se conectaron, a todos los que sacaron un tiempito para conectarse, que se interesaron por esta introducción a esta experiencia. Dar las gracias a Laura, a Daniel y a Jason por haber sacado de su tiempo. Laura, sé que la estoy trasnochando, ya son que las 2, 3 de la mañana en España, Laura. 2:30 de la mañana. 2:30. Entonces, muy agradecida que Laura se haya tomado este tiempo para estar con nosotros, señores. Daniel también, sé que en Chile creo que es 1 hora, 2 horas más, Daniel. Una hora más. Una hora. Bueno, y a Jason, muchísimas gracias también desde su punto de vista como artista, que es una responsabilidad grande que él tiene porque es un artista sobre piel, algo difícil de borrar. Y bueno, chicos, espero que de verdad les haya gustado, que realmente hayan entendido qué es la experiencia de usuario, que sepan que un desarrollador de software puede especializarse en esta área. Y bueno, chicos, muy buenas noches y muchísimas gracias por conectarse. Espero poderles hacer más webinar, traerles más conocimiento. Entonces, damos por concluida la reunión y muchísimas gracias por la asistencia. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias. Bueno, para Un finalizar, placer. Hasta luego. Un placer. Gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. para Hola, finalizar, Gracias. A todos. Gracias. Daniel Alarcón, Jason López, Steven Rojas, Laura Rodríguez y Kelly Joana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Recordemos que les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos que sea diligenciado. Muchas gracias. Muy bien, Gordo. Gracias a ti. Hasta Gracias a luego. ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos y pasen buena Gracias, feliz gracias. noche. Estamos a la orden. Eso espero. Con gusto. Gracias. Listo, ya. Sí, voy a dejar esto cargando.